Bueno, considero ya vamos a iniciar. Maestra, ¿lista? Maestra Emma. Sí, claro que sí. Adelante. Ok. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. El día de hoy nos estará acompañando la maestra Emma Vázquez, Emma Beatriz Vázquez, y quien es docente, tiene 16 años de experiencia como docente, tiene una maestría en educación y un doctorado en desarrollo de competencias educativas. Actualmente es presidenta de la Academia de Matemáticas Avanzadas de la Universidad de Guadalajara y pues bueno, ya comentamos que una amplia trayectoria como docente en el área y algo más, maestra, que se me esté pasando a mí. Suficiente. Vamos entrando en materia. Ok. Maestra, ¿cómo quiere que durante la presentación, si salen dudas, vayamos respondiéndolas o al final? Dependiendo del tipo de dudas, hay unas que son muy chiquitas y que las podemos responder luego, sin problemas. Tenemos micrófono abierto para ustedes. A lo mejor hay algunas que vale la pena dejarlas para el final por lo extenso que pueda ser o por la correlación de temas. Pero vamos dejándolo, coordinadora, de esa manera. Micrófono abierto. Perfecto. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a este webinar llamado La huella matemática en los sistemas informáticos. Adelante, maestra Emma. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues un gusto saludarlos a todos. Como van de imaginar, pues en realidad esta es una probadita porque es un tema realmente muy extenso. Todos de alguna manera sabemos que en el trayecto de que nosotros utilizamos cualquier sistema informático, sea en nuestro móvil, en nuestra computadora, etcétera, pues precisamente va dejando pues probablemente una pequeña huella o más grande que eso, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Nada más para verificar. Excelente. Muy bien. Entonces vamos entrando. Primero tendremos que revisar algunos aspectos que nos ayuden a esclarecer por qué se habla de que se deja una huella matemática. Los sistemas informáticos utilizan muchos sistemas matemáticos. Y entonces nosotros podemos hablar, por ejemplo, de que tenemos varios rastros informáticos, como lo son el historial de navegación. Todos en nuestras computadoras hemos visto con seguridad el historial de navegación, que podemos entrar como incógnitos, etcétera. Bueno, pues ese historial, nosotros podemos poner restricciones para que precisamente se borre. Sin embargo, más adelante vamos a platicar un poquito de trazabilidad. Y ya a nivel de informática existe todavía otra huellita, a pesar de que nosotros borremos nuestro historial. Ahí mismo, donde podemos nosotros borrar nuestro historial, por default nos aparece borrar algunos aspectos, pero no todos. Entonces nosotros debemos, bueno, ahora sí que depende, ¿verdad? Si somos usuarios o si andamos buscando un sistema de seguridad, o como en la licenciatura que trabajamos con ciberseguridad, ¿verdad? O si nuestra finalidad es desde el perfil de cómputo forense. Desde el nombre lo dice, ¿verdad? En cómputo forense nosotros buscamos y revisamos precisamente análisis de datos y buscamos rastrear toda esa huella que se deja no solo en el historial de navegación, sino también en archivos temporales que se crean. Cada que nosotros utilizamos una computadora, sabemos que le damos guardar, por ejemplo, le ponemos un nombre, eliminamos, se va a una bandeja que es de desecho, ¿verdad? Y sin embargo, sigue existiendo un archivo temporal. ¿Cuántas veces nosotros se nos ha apagado la computadora y no le dimos guardar? Y tenemos la opción precisamente de recuperar a través de esos sistemas de archivos temporales. Bueno, pues entre otros detalles, bueno, las cookies, que también tienen mucho que ver, ya saben que en todo ya están a la orden del día, incluso dependiendo la página web, está programada para que no las rechaces. Algunas otras están programadas para que seleccionemos qué sí queremos permitir, qué queremos que se quede en esa página web, por ejemplo, a lo mejor nuestros accesos de lo que buscamos, pero no de las fechas, a lo mejor no mi edad,
a lo mejor no mi sexo, pero bueno, ahí tenemos la opción de rechazar todas o de escoger qué es lo que queremos que el sitio web sí tenga como información de nosotros. Y a veces ustedes se van a dar cuenta que incluso cuando rechazas todas las cookies, de todas maneras nos está llegando información de lo que habíamos buscado, o por ahí se dice incluso de lo que habíamos hablado sin ni siquiera pedirlo. Ya ven que tenemos teléfonos inteligentes, computadoras inteligentes, bueno, todo tan inteligente que dicen que nos conocen más que nosotros mismos, porque saben qué pedimos, dónde lo pedimos, cómo lo pedimos, etcétera. Entonces, hay mucha evidencia de por qué hablamos de una huella informática. Ahorita vamos a platicar, pues, qué tiene que ver, ¿verdad? Matemáticas. Empezábamos diciendo que todas estas programaciones tienen que ver precisamente con sistemas numéricos y demás. Adelante, Daniel. Hace unos días escuché en plática con unos amigos que incluso los teléfonos ahorita ya están programados para estudiar en la primera semana de uso el patrón de comportamiento del usuario y así poder generar publicidad y sobre todo programar ciertas aplicaciones para que funcionen de acuerdo a tu modelo de uso. Es correcto, es correcto. Y precisamente la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad se trata precisamente de estudiar comportamientos. Claro, acá desde el punto de vista donde queremos esclarecer algún conflicto, algún problema, alguna cuestión legal, o bien queremos ofrecer desde la licenciatura que el usuario tenga la mayor seguridad posible. Lamentablemente no podemos hablar de un 100% de seguridad, que quisiéramos, pero justo como decías, ¿verdad? Y creo que está avanzando tanto que a lo mejor hasta en menos tiempo van a detectar cuál es nuestro comportamiento. También hay que entender que la inteligencia artificial tiene sus limitantes. El programador debe de tener muy claras los objetivos para qué está diseñando, vamos, el programa o la página web, para que entonces dé las órdenes lógicas. Y ahí es donde ligamos la parte matemática. Independientemente de que digamos que matemáticas está en todo. Hablando en concreto de informática y programación, y por lo tanto nosotros que queremos buscar qué ha sucedido, hablando de un rastreo de algo, de un delito o de algún asunto legal que tengamos que evidenciar, bueno, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos que la máquina haga cuando vamos a programar, porque desde la lógica lo vamos a programar como si fuera, digamos, un bebé en blanco, ¿verdad? Entonces, no podemos dar por hecho que el programa que nosotros vamos, valga la expresión, a generar, a programar, ya sabe las cosas. Entonces, hay que, así como la inteligencia artificial nos puede, entre comillas, rebasar, también de alguna manera está limitada. ¿Está limitada a qué? Pues a la programación que haya hecho el profesional, ¿verdad? Y desde luego, quienes nos vamos a dedicar a la ciberseguridad y a la búsqueda de posibles delitos cibernéticos, pues tendremos que estar ampliamente capacitados, utilizar esa inteligencia artificial incluso a nuestro favor, conociendo las limitantes. Y de ahí la importancia de que conozcamos las bases matemáticas. Cuando tú conoces las bases matemáticas, es mucho mayor fácil, con mayor facilidad, que detectemos errores de programación. Si tú, por ejemplo, en una de las unidades de matemáticas vemos nosotros precisamente lógica y vemos las tablas de verdad, y a veces podemos ligarlo al sentido común y de repente el sentido común como que se nos escapa. Bueno, pues por eso está la ciencia que estudia estas estructuras, estas proposiciones, y con esas proposiciones hay que programar. Y con esas proposiciones hay que detectar qué está programado y qué el usuario ha borrado. Por eso, más adelante mencionamos también la trazabilidad, porque en esa trazabilidad podemos encontrar que el usuario se venía comportando de una manera, digamos, un posible, pues sí, un posible, pues delincuente, no quería decirlo así, pero pensándolo de esa manera, ¿verdad? Un posible delincuente se venía comportando de una manera y casualmente borra ciertos archivos o ciertas llamadas, etcétera.
Entonces, tendremos que entrar un poquito más a profundidad en esos sistemas, en esas páginas, y se encuentra precisamente el rastro de lo que se estaba realizando. Pero también entonces tenemos, por ejemplo, la teoría de números, la teoría de probabilidad, que independientemente de lo que nos haya borrado, ya estamos viendo una tendencia en el comportamiento. Entonces, para continuar, bueno, claro que se dejan rastros como son los archivos de registro que contienen los mismos sistemas y, por ejemplo, archivos de caché que se utilizan mucho para acelerar esos sistemas y, sin embargo, siguen respaldando, siguen guardando información. Entonces, como vemos, tenemos así a grandes rasgos varias opciones, varias posibilidades de por dónde vamos dejando huellita, y son las huellas que pues el egresado de esta carrera va a ir detectando. Muy bien. Hablando de programación, ¿verdad? La programación en términos muy generales, y muchos de ustedes seguro están familiarizados, pues consiste precisamente en analizar cuál es el problema o cuál es la situación que queremos atender. También se trata precisamente de diseñar algoritmos, que por cierto los algoritmos son ya muy antiguos. Euclides ya los mencionaba. Entonces, para que se imaginen, mucho antes de Cristo ya se estaban mencionando. Claro, no se le daba el uso que tenemos ahora, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde volvemos a lo mismo. Ahí viene la parte que nosotros estamos mencionando de ese rastro matemático que se va dejando. Por otro lado, bueno, se trata de codificar en esas programaciones, y la codificación, recordemos que es como traducir de un lenguaje a otro. Claro, acá estamos hablando de un lenguaje para programación, ¿verdad? Y ahí es donde matemáticamente lo que hacemos es utilizar sistemas numéricos. Utilizamos, por ejemplo, el sistema binario, utilizamos el sistema hexagesimal, el octal, que es poco utilizado, pero bueno, precisamente en la encriptación de mensajes, lo que se utiliza es eso, pasar de texto a sistema binario, pasar de sistema decimal a sistema binario. Entonces se complica un poquito, ¿verdad? Si no se sabe de sistemas ni de informática, que entren en los mensajes que se están intercambiando las personas. Entonces, dentro de la programación, pues también hay que interpretar, porque se programa bajo un código, pero ese código se debe de traducir en un lenguaje que el usuario debe de tener fácilmente, ya sea una imagen, ya sea un texto, una oración, etcétera. Así como también depurar información, imágenes, videos y demás, cualquier cuestión multimedia que implique en este sistema que nosotros queremos programar. Esto en términos generales, e insisto, es para recordar o ser conscientes, ahora sí que con nombre, con un listado de nombres de qué y qué va dejando huella. No solo el GPS del carro y no solamente Siri o Alexa que utilizamos o que son como muy evidentes, ¿verdad? Entonces, dentro de la programación, pues finalmente se trata de ejecutar el programa que generamos y para la finalidad que generamos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es un algoritmo? Pues es una serie de instrucciones lógicas y precisas. Y por lógicas, volvemos a insistir, no se trata de lo que para mí es lógico o para ti. Por eso existe esta ciencia, que es parte de las matemáticas, esta rama de las matemáticas, que nos ayuda a discernir cuando tenemos una proposición que dice sí, solo sí, ok, se cumplió la primera parte de esta proposición y la segunda también, entonces es verdadero, entonces procede. Y de la misma manera actúa la parte de programación. Si el usuario da clic aquí, entonces procedemos de esta manera. Si el usuario da clic en este otro lado o contestó otra cosa, entonces sucede que rechazamos o que es falso o que no es aceptado, etcétera. Ustedes han visto mucha cuestión de que capturemos el CAPTCHA o que demos palomita, algunos más sencillos que otros, ¿verdad? Unos donde tenemos ahí que capturar para ver si no somos un robot, para ver si tenemos cierta edad. Bueno, pues todo eso, además de ser programación, pues también tiene que ver, vuelvo a insistir, con cuestiones desde la lógica y desde los sistemas binarios
para poder producir el algoritmo que se requiere y que entonces protejamos un sistema, protejamos a lo mejor a los niños, protejamos, por ejemplo, la información. Ustedes saben que incluso la información ahorita es casi el negocio, ¿verdad? Mucho debate en relación no solo a redes sociales, sino pues ahorita estamos conectados por un sistema integral, no solamente de videollamada, estamos proyectando y toda esa información está en una nube, la tiene un servidor y esas compañías están cuidando y metiendo mucho dinero porque la información es tan valiosa y es un negocio, ya sea garantizar la seguridad o ya sea incluso venderla. Digo, no es tema de esta sesión, ¿verdad?, entrar en el debate de la ética que de manera implícita debería de ejercerse pues en las empresas y demás, ¿verdad? En los programadores. De hecho, ahorita que estamos tocando un poquito la parte de la bioética, pues aquí hablaríamos de la ética en la informática, la ética en la programación, la ética en la ciberseguridad, la ética precisamente en un análisis de cómputo forense. Entonces, podríamos hablar ampliamente de cómo se aplica la ética. Por ejemplo, a nivel educativo, nosotros sabemos que tenemos acceso inmediato a mucha información. Y lo primero que se menciona es, por ejemplo, discernir entre información confiable e información poco confiable. Pero esto ya rebasa más allá que confiable o no confiable. Esto tiene que ver también con no solo derechos de autor, sino con la honestidad de quienes manejamos la información, como estudiante, como profesor, como autor que vas a presentar. Siempre ha habido plagio. Nada más que ahora, pues tenemos herramientas que probablemente nos facilitan más el plagio. Y entender por plagio es otro tema muy extenso. Y ustedes lo saben, tenemos ya sistemas y programas para detectar qué tanto es compatible el documento que tú me estás entregando, no solo con el que entregó otro compañero, sino con lo que ya existe en la red. Si nosotros no somos antiéticos, ni estamos con una cuestión en pro del plagio, pues tan sencillo como aprender a citar de forma correcta. Digo, ya sin desviarnos y volviendo a nuestro tema, bueno, imagínense toda la huella que se va dejando y todo lo que nosotros requerimos para detectar esa huella, si estamos hablando de buscar un posible delito, ¿verdad? O si estamos buscando generar un sistema, un programa, un sitio que le garanticen la mayor cantidad posible la seguridad a nuestros usuarios. Muy amplios los temas, muy amplios. Entonces, por ejemplo, nosotros si hablamos de programas y herramientas, pues sabemos que hay disponibles muchísimos para hacer programación y desarrollo de sitios web. Ahí podemos mencionar algunos, ¿verdad? Ya sea para sitios web, para videojuegos, para escritorio de computadora, para móvil, para generar inteligencia artificial. De hecho, actualmente a niños y niñas se les está enseñando a programar. De ahí lo interesante de lo que estábamos nosotros platicando, ¿verdad? El que desde muy pequeñitos se siga de la mano tanto la ética como la parte de dar crédito a quien lo tiene, ¿verdad? Es decir, evitar el plagio. Por ahí hay unos estudios muy interesantes y cada vez es materia para trabajar también. Entonces, bueno, no se diga de redes neuronales, de software, etcétera. Muchas de las cosas que se desarrollan incluso tienen que ver o tuvieron que ver en un principio con una limitante de alguno de los usuarios. Por ejemplo, pudiéramos hablar de que mucho de lo que se hace con voz, originalmente, más que para usuarios abiertos, pues era para personas que no tenían la vista de forma integral o simplemente personas ciegas, ¿verdad? Entonces, a través de voz se podían ejecutar muchas cosas y ahora todos estamos disfrutando de poder a través de la voz ejecutar nuestros programas, ¿no? En el dispositivo que queramos. Y así como ese, otros, subtítulos, etcétera, muchas cosas fueron primero para atender a personas
pues que no escuchan, por ejemplo, pero que sí necesitaban ver y los subtítulos apoyaban, ¿verdad? Y ahora se utilizan de manera muy extensa. Entonces, bueno, existen muchos programas, no voy a hacer mención de cada uno de ellos porque, bueno, no es el tema, pero para que nos imaginemos, cada vez está creciendo más la propuesta y eso también representa un reto para los que buscamos precisamente desarrollar sistemas seguros, ¿verdad? Por cierto, tampoco se trata de asustarnos. Cuando hablamos de la huella matemática y las bases matemáticas en la informática, en la programación, en la ciberseguridad, no se trata de que seamos súper genios de las matemáticas. Se requiere tener conocimientos básicos de matemáticas, claro, desde luego. Hablábamos de que se utilizan los sistemas numéricos, sistemas binarios, etcétera. Estamos hablando de operaciones sencillas y estamos hablando de que tú detectes que tú puedes utilizar como herramienta, por ejemplo, convertidores entre sistemas, pero que puedas usarlos de manera confiable. Entonces, tampoco se trata de asustarnos y decir, no, tengo que aprenderme Baldor porque si no, no voy a poder detectar. No. Volvemos a lo mismo, vamos a proporcionar, generar sistemas, pero también a seguir utilizando sistemas. Entonces, bueno, existen muchas opciones. Ahorita las voy a pasar un poquito rápido porque si no, luego el tiempo nos va a comer. Y quiero tocar otra parte que precisamente son las bases de datos. Me parece que no alcanzamos a imaginarnos la cantidad de bases de datos que se generan. Imagínense en físico la cantidad de bases de datos que tiene, por ejemplo, el Seguro Social, en físico. Ahora imaginémonos en electrónico. Ustedes saben que cada vez todo está migrando a lo electrónico y entre sus muchas ventajas, pues también tiene, como dirían por ahí, sus riesgos, ¿verdad? Decía alguien por ahí, yo no quiero tener ni tarjetas y no porque me preocupe el crédito o no, sino porque sé que al usar la tarjeta voy a dejar un rastro y porque cuando vaya al seguro voy a dejar otro rastro. Yo creo que no hay que pelearnos, ¿verdad? Podemos a lo mejor decir, no traigo ningún dispositivo, pero sabemos que tú puedes ir por la calle y ahorita en nuestro país, con todo lo que podamos hablar del desarrollo o no que tengamos, tenemos cámaras en casi cada esquina. Bueno, tal vez no en cada esquina, pero a lo mejor en cada 5 o 10 cuadras. Entonces, esas cámaras también hacen una trazabilidad de dónde andamos, no solamente nuestro dispositivo móvil. Es más, la parte de geolocalización, pues tiene que ver no solo con mi dispositivo, sino con satelitalmente dónde me andan viendo y las cámaras. Entonces, se hace un cruce de información para decir en qué punto andabas o andas, ¿verdad? Con un margen de seguridad muy importante. Entonces, por mencionar así rápidamente, entre las bases que podemos encontrar, por ejemplo, bases de datos racionales, bases de datos no racionales, bases de datos en la nube, que como ya mencionábamos son muchísimos. Hay quien dice, no pago la nube en mi teléfono precisamente para que no tengan todo. Y sin embargo tienen todo. Lo que pasa es que como no la pagas, tú eres el que no tiene acceso, porque allá sí tienen acceso. Es la realidad. Tú pagas y enseguida se te va a activar toda tu información. No pagues y te la van a restringir. Pero entonces parece más que es de otros que de nosotros, ¿verdad? Bueno, para imaginarnos algo. Y en nube hablamos también de correos electrónicos, independientemente de qué correo electrónico sea. Bases de datos que tenemos en memorias, múltiples tipos de memoria, ¿verdad? Bases de datos distribuidas a lo largo y ancho de, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿verdad? De las tarjetas que ustedes saben. Por un lado hay unas terminales que mete la tarjeta, otros que deslízala, otros que ya simplemente ponla encimita y ya se está capturando toda la información y se puede hacer el cobro. Entonces, es bastante complejo hablar de la huella que queda informática y por lo tanto matemática. Y no entender por matemática solo números de dinero, ¿verdad? Sino de precisamente lo que decíamos, la codificación
en cómo se está guardando esa información y luego la decodificación de esa información. Porque cuando mandamos un mensaje encriptado, pues luego hay que desencriptarlo para que a donde iba el destino lo pueda trabajar, ¿verdad? Otro aspecto importante, bueno, decíamos la trazabilidad. Y miren, la trazabilidad tiene que ver en muchísimas cosas. Ahorita a lo mejor hablamos, decíamos de lo que hacemos o no hacemos en la computadora, de lo que borramos o no borramos, en nuestro teléfono, las imágenes, etcétera. Pero en casi cualquier industria, cualquier lugar de servicio, todos están buscando implementar control de calidad. Creo que estarán de acuerdo conmigo. O implementarlo, o ya lo tienen y están buscando mejorar esta calidad. Bueno, pues esa calidad implica que tengamos precisamente sistemas que nos ayuden a administrar la calidad, que nos ayuden a graficar los controles de calidad y nos hablen de cómo se está comportando un sistema. Un sistema, ya no estoy hablando de un sistema informático, un sistema, por ejemplo, analítico en relación concreta a un producto, por decir algo. Entonces, en ese análisis, nosotros vamos registrando información y ahí nosotros, cuando estamos graficando, podemos observar comportamientos de nuestro producto, que si cambiamos materia prima, que si cambiamos de lote, etcétera. Esa trazabilidad es como ese seguimiento de las pistas de lo que, ni siquiera de las pistas, del trayecto que llevó a cabo ese control de calidad, ese producto, etcétera. Y entonces en la trazabilidad nosotros podemos detectar precisamente cuando queremos hacer fraude. Hablando, por ejemplo, de borrar, modificar, etcétera. Entonces, los sistemas, hablando de trazabilidad, los sistemas, para lo que sea que entres, te generan claves. ¿Quién es el usuario? ¿Qué horas entró? ¿Validó lo que la misma máquina arrojó o modificó lo que la máquina estaba diciéndonos? Por ejemplo, una alarma, ¿verdad? Un aparato que tenga una alarma, sea de sonido o sea visual, y que esa alarma nos está hablando que se salió del control de calidad. Si yo como responsable del área omito la alarma, pues se va a quedar registrado. Y eso nos da implicaciones legales, desde luego, por mencionar algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, bueno, mencionamos, por ejemplo, que es fundamental en la gestión de proyectos y permite identificar la cadena de eventos que ocurren en un sistema desde que se implementa hasta todo lo que suceda después. Por eso ahorita mencioné también los aspectos de control de calidad. Y el control de calidad, insisto, también tiene repercusiones legales. Bueno, platicábamos ya un poquito que la geolocalización no nada más es a través del teléfono y a través de nuestro carro. La geolocalización, bueno, tenemos el famosísimo y conocido GPS, a través de las redes también de acceso libre, las direcciones IP que todo aparato tiene, ahí tiene el rastreo para saber dónde andamos o qué hicimos o de dónde salió el documento, etcétera. Los mensajes cifrados que platicábamos, miren, en mensajes cifrados tenemos de diferentes tipos. Eso de cifrados es como encriptados, ¿verdad? Lo que decíamos de un sistema a otro para que no sea tan fácil que lo violen, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, yo comento mucho que vemos en el WhatsApp, vemos que dice de extremo a extremo cifrado. Del emisor al receptor está cifrado. Pero este es un sistema cifrado simétrico. ¿Qué quiere decir? Pues que el código de salida y el código de entrada es el mismo. Y por eso no necesitamos más que abrirlo. Cuando me mandan uno a mí, solo lo abro, no necesito poner ningún código. Ya nada más con el sistema codificado que viene de un lado a otro, se protege relativamente, pero no requiero nada en especial para poder abrirlo, vamos. Existen otros sistemas cifrados que son los asimétricos. Ahí sí necesitamos un código de salida y un código de recepción. Entonces, mandamos un mensaje o una información cifrada y el que la recibe va a tener que meter un código.
Seguramente alguno de ustedes ha recibido algún PDF, por ejemplo, tan sencillo como un PDF que dice pon la clave y te mandan la clave en otro correo, o la clave son tu fecha de nacimiento con tus iniciales y con algún detallito. A eso le podemos llamar, a eso se le llama mensajes cifrados. Tiene un código de salida, pero requiere una clave porque es otro código de entrada. Y bueno, ya más avanzado, por ejemplo, tenemos los mensajes que utilizan la criptografía, que por cierto, es uno de los aspectos que revisamos ampliamente en la carrera de cómputo forense y ciberseguridad, porque nos es indispensable. Donde ahí, bueno, se manejan ciertas claves públicas. Y, por ejemplo, ahí podemos mencionar el token. Es muy probable que muchos de ustedes ya han escuchado, mucho de lo que nos preocupa es la banca móvil, ¿verdad? Y qué tan vulnerable es o no esa banca móvil. Entonces, ustedes saben que en el token tu clave está cambie, para aumentar la seguridad de que tus transacciones pues sean las tuyas y no las que hizo otra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, ya para no entretenerlos tanto, vamos casi cerrando. Aquí les estoy citando algunos aspectos como muy concretos de la parte matemática, de todo lo que acabamos de platicar. Evidentemente no es lo único, pero son de los más relevantes. Bueno, eso de más relevante de repente no me gusta tanto porque, como les digo, no son los únicos. Y cada pieza matemática que se pone en juego en todos estos sistemas informáticos, cada pieza es importante. Es como decir que fracciones no es importante. Claro que lo es. Claro que lo es. Y creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que de lo que requerimos precisamente para todo lo que platicamos con anterioridad, pues es saber un poco de las coordenadas polares, porque hablando de la geolocalización, las coordenadas polares nos permiten ubicar un punto en un plano global. Y como ustedes saben, pues simplemente nuestro planeta no tiene una estructura plana como un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, esa geolocalización con esos diferentes métodos que mencionábamos, entre las cámaras que andan en la calle, entre el satélite, entre el detector que trae el móvil y el carro, pues requieren precisamente conocer un poquito sobre coordenadas polares, un poquito sobre la teoría de números que platicábamos, desde luego, saber de números naturales, de números racionales, irracionales. Estamos hablando, insisto, sin que sea tan complicado. Y sobre todo, conversión de sistemas binarios, decimal, sexagesimal. Conocer sobre todo cómo se hace y enseguida someterlo a un sistema que sabemos que es confiable. Teorías de la probabilidad, aquí está muy de la mano estadística y probabilidad. Hace rato platicábamos precisamente del comportamiento y de ese comportamiento nos borraron algo, pero ya venía una tendencia. Entonces, la probabilidad, las teorías de probabilidad nos van a hablar precisamente de qué tan probable es que sucedió o de que suceda un evento, precisamente basado en el comportamiento. Y además, bueno, la estadística va muy de la mano con la probabilidad. Por otro lado, la lógica que platicábamos, las leyes de verdad, las tablas de verdad, y conocer muy bien esta parte de tipo de proposiciones, ¿verdad? Conjunciones, disyunciones, condicionales, dobles condicionales, negaciones de proposiciones y luego combinaciones de estas, porque una proposición puede tener más de dos partes. Y bueno, hasta aquí nuestra plática. Abrimos el micrófono para si hay alguna duda, inquietud, comentario, compartir experiencias como lo hizo hace un momento nuestro compañero. Chicos, anímense, aprovechen. José, David, Florencia, Rodrigo. Estoy revisando el chat por si pusieron algo. Creo que no, maestra. Ok, Daniel, muy bien, digo.
para atenderlos, ¿verdad? Adelante, Daniel. Algo que menciona mucho, pues es la importancia de las matemáticas en cuanto al desarrollo tecnológico, pues sí es algo muy importante, ¿no? En el aspecto incluso de las bases de datos, tienen mucho que ver con teoría de conjuntos. Algo tan sencillo, tan básico como un inner join, pues tiene que ver con el sombreado en un diagrama de Venn, respecto a dónde se cruzan esos conjuntos, ¿no? Así es, muy cierto, muy cierto. Precisamente por eso decía, bueno, menciono algunos, pero no son los únicos temas Sí, claro. importantes, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, sin tenerles miedo ni reserva, ¿verdad? Más bien estar consciente de que lo requerimos, entrarle y manejarlo de forma adecuada. Muchas gracias, Daniel. Gracias. ¿Alguien más? Florencia, adelante. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Bien. sí, se escucha bien. Ah, bien. Bien, porque estoy probándolo y se cayó ayer, así que por las dudas pregunto. Yo tengo dos inquietudes. Primero con el tema de que, bueno, se habla con respecto de la trazabilidad, de que todo queda en registro. ¿Hasta qué punto sirve a la hora de una investigación? ¿Se puede saber todo? Por todo lo que estoy escuchando en las clases que me dan la posibilidad de acceder, es como que tenemos todo para resolver un caso, ¿o no? Sí, si la respuesta tiene que decir sí o no, les digo sí. Sí, la Bien, realidad es que sí. Que tiene su chistecito, pues sí, ¿verdad? Tiene su trabajito, claro, claro. sí, Porque decíamos hace rato que la inteligencia artificial, pues también va a tener sus ciertos limitantes, ¿verdad? sí. Pero claro, tenemos todo para hablar de qué sucedió y casi andar haciendo predicciones con un margen de error muy corto, vamos, pero sí, efectivamente. Bien. Y de ahí es la importancia de que, bueno, esa inteligencia artificial está programada de esta manera, me está arrojando esta información, pero yo también desarrollo esa capacidad de deducir, de predecir y de analizar el comportamiento, ¿verdad? Entonces, todavía las máquinas no nos están supliendo, todavía tenemos que estar ahí. ¿Qué tanto pasará para que nos suplan? No lo sé, no lo sé. Son preguntas que todavía están ahí en el tintero, ¿verdad? Pero sí, a veces, miren, les voy a compartir como un pensamiento curioso, vamos a ponerle así. Pero a veces han escuchado hablar en historias, en películas de la máquina del tiempo. Yo creo que la máquina del tiempo ya la estamos generando a través de todo lo que estamos platicando. Toda esa información y todo lo que estamos dejando, toda esa huella, en no sé qué años van a voltear y no necesitas meterte a una máquina como aquellas películas ochenteras, ¿no? Necesitas simplemente meterte a un sistema con tus lentes de realidad virtual y te vas a regresar a lo que sucedió en esos X años, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, ¿no? Ya la Sí, estamos sí. construyendo, ya tenemos tiempo construyéndola. Ahorita, y no sé si escucharon por ahí, incluso es un mexicano el que anda trabajando mucho en esto de inteligencia artificial y con estos lentes, pues que no son ni lentes, ¿verdad? Es todo un complejo que nos ponemos en la vista. No solamente tiene la capacidad de trasladarse a otro lugar, evidentemente la persona está donde está sentada, pero esa inteligencia artificial te lleva al otro lado del mundo e incluso ya te está generando las sensaciones táctiles de saludar a otra persona, de tocar el hombro, qué sé yo, te genera, porque efectivamente no las estás tocando, pero te genera esas sensaciones. Así, Florencia. Perfecto, te agradezco mucho. Yo, en realidad, desde que empecé a participar, soy de Argentina y me puse a realizar una investigación
la clase que se hizo de victimología fue como muy, me marcó un antes y un después también. Entonces, empecé a generar hasta un proyecto de ley, con eso Qué les interesante. cuento. Y encuentro en mi investigación que las leyes están. ¿Y qué pasa? Todo esto, yo aprendiendo de la mano de ustedes, dije, ¿cómo puede ser? Tiene que saberse, si tenés toda la tecnología, es imposible que no quede rastro de nada. Claro. Entonces, a esto va mi pregunta. Dudo que pueda lograr algo, pero empezar de a poquito, por lo menos, y que alguien le quede con el legado. Por eso es mi inquietud. Claro, ¿no? Y es una aportación muy interesante, parecido a lo que platicábamos, de que los chiquitines ya están programando, Sí. pero están programando con ética, sin ética, con plagio, sin plagio. Claro, acá no hay control, acá no hay concientización. O sea, en base a esto, en la ley, yo hasta un plan de educación hice, porque tendría que haber. Qué interesante. Pero no lo enseñan. Claro, Me claro. falta la pedagogía, a ver, yo no soy docente, me falta muchísimo, pero la idea base, si vamos al caso, yo tengo una nena de 12 años y me pongo a pensar en eso. Claro. ¿Cómo poder prevenir ciertas situaciones? Hoy en día estamos, como así estamos nosotros, empezaron los chicos con la escuela. Claro. Entonces, empecemos a educar, a concientizar el uso y bueno, me indignó. Entonces, ahí estoy porque, bueno, encontré las leyes, es más, me la hizo saber la clase de victimología, que estaba una ley acá llamada Mica Ortega, y bueno, la estuve estudiando todo y en base a eso seguí y utilizo mucho de lo que aprendo acá y después investigo. Claro, claro. Y ese es el reto, ¿verdad? Porque los programas a veces son tan rápidos que no podemos abarcar todo lo que quisiéramos. Y seminarios como estos nos permiten no solo ver probaditas, sino interactuar y complementar lo que estamos viviendo desde el lugar donde nos toque estar. Y no solo a nivel del mundo, ¿verdad? Sino desde el lugar donde nos toca laborar, donde nos toca colaborar con la sociedad. Y efectivamente hay que reeducar y hay que cambiar la semilla. Exacto. Yo con estas clases así de a poquito, es muchísimo ya para mí. Sinceramente me ha sido de gran ayuda y por eso en todas firme. Muchas gracias, muy, muy buenas aportaciones de los compañeros que se animaron a abrir el micrófono. Gracias a vos. Tenemos oportunidad, muchas gracias. Tenemos oportunidad para una pregunta más, ¿alguien? Creo que ya, maestra. Excelente. Pues para mí ha sido un placer escucharles, verles y compartir aquí con ustedes. Son pocos los espacios que vamos a tener para compartir así, pero voy a estar muy al pendiente, como por ahí a veces lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, a través de correo estaré al pendiente y desde luego, si se requiere para algún tema en específico, que hagamos una videollamada, yo estoy en la mejor disposición, nos ponemos de acuerdo a través de correo y cómo no, resolvemos cosas que a veces decimos, oh, necesito que esté aquí o que me escuche, ¿verdad? Aunque a veces los escuchamos y solitos se contestan, pero bueno, hacemos lo que se requiera. El chiste es que tengamos un curso con éxito. Muchas gracias a todos. Pues bueno, gracias, maestra Emma, gracias a todos y pues nuevamente temas bastante interesantes como la huella matemática en la informática forense y en todo, ¿verdad? Entonces, pues nos dejó con muchos temas así, de los cuales quisiéramos ampliar más y pues bueno, se vienen aquí a tocarse varios dentro de la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad, invitarlos, pues bueno, en algún momento si se quieren unir, aquí estamos avanzando. Gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias.